Mucho gusto. Yo soy el doctor Néstor Macías Leza, médico adscrito de este hospital siglo XXI. Vamos a ver el tema de evaluación ultrasonográfica integral de las fístulas arteriovenosas, abarcando desde el periodo preoperatorio hasta el seguimiento posquirúrgico. Espero que les sea de provecho. Los objetivos especiales van a ser conocer la anatomía vascular, conocer los protocolos, cómo vamos a realizar el protocolo pre y posquirúrgico, qué cambios se producen durante la fístula arteriovenosa, durante la conexión y maduración, y por último, las complicaciones posquirúrgicas. Estos temas son los que vamos a ver, en total van a ser 7 puntos. De forma general, vamos a abarcar este tema. Como todos sabemos, la hipertensión arterial sistémica y la diabetes van a ser los principales factores de riesgo para condicionar una insuficiencia renal o enfermedad renal crónica. Mundialmente son 4.59 millones de personas que van a requerir una terapia renal sustitutiva. Como dictan las guías CADIGO de este año y de años pasados, eh, a partir de una tasa de filtrado glomerular menor de 15 mililitros por minuto por un 1.73 metros cuadrados, es idóneo ir evaluando la posibilidad de darle una terapia renal sustitutiva a estos pacientes. Como tengo aquí marcado, en color verde es como que el paciente tiene una tasa de filtrado de 15 mililitros, hay que valorar si presenta sintomatología o no. Igual, ya así como que en el punto más rojo, que es de menor de 6 mililitros por minuto de filtrado, ahí sí ya es necesario. Igual, como pueden ver, el IMSS atiende alrededor de 80,000 personas en sustitución renal. 54% de estos pacientes pues, van a requerir hemodiálisis y 46% se encuentran en una modalidad de diálisis peritoneal. Y pues como tal, en México, el último año, en 2024, se tuvieron registrado 2,723 trasplantes renales. Entonces, pues es mucha la brecha que tenemos entre la necesidad de las personas que ya requieren un tratamiento renal sustitutivo y las personas que realmente alcanzan o llegan a un trasplante renal. Bueno, esto nada más es de forma esquemática de cuántos pacientes tenemos en terapia renal sustitutiva, alrededor de 73,000, 80,000, y pues realmente pues es mínimo el porcentaje de personas o de trasplantes que se han realizado respecto a las necesidades que tenemos aquí en el país. Bueno, en este caso la definición de una fístula arteriovenosa pues va a ser una conexión quirúrgica entre una arteria y una vena. Idealmente se va a escoger el brazo no dominante del paciente, pues para no limitar sus tareas en la vida cotidiana, y lo ideal es que sea el inicio lo más distal posible. O sea, nos vamos a referir a que se inicie primero en la muñeca y ya de ir ascendiendo al antebrazo. En caso de que la fístula que se realizó en la muñeca pues haya tenido alguna complicación. Entonces ya tenemos definido que la tasa de filtrado glomerular por debajo de 15 mililitros, pues, valoramos 6 síntomas y pues se va a aplicar este protocolo en pacientes que vayan a requerir diálisis de 6 a 12 meses y que tengan una esperanza de vida pues mayor de un año, y pacientes que no tengan insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca, como lo vamos a ver más adelante, tiene pues se va a exacerbar en la creación. Bueno, como factores de mal pronóstico, obviamente pues una edad mayor, generalmente mayor de 50 años, el sexo femenino, esto porque generalmente las personas de sexo femenino tienen calibres vasculares pues más pequeños. Como ya comenté, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, pues son enfermedades crónico-degenerativas que están involucradas en la enfermedad renal crónica, y pues estos van a generar lesión endotelial o ya sea aterosclerosis. Alteraciones del metabolismo calcio-fósforo, esto porque se van a generar depósitos de calcio a nivel pues de las paredes vasculares, en este caso de las arterias. Eh, Otros factores de mal pronósticos en la técnica quirúrgica que se le hayan realizado o el antecedente de angioexcesos previos. Como es general, ocurre aquí,
y pues en muchos lados, es que muchas veces llegan estos pacientes con descontrol de los síntomas o que ya tuvieron algún trasplante renal anterior, etc. Y ya tuvieron antecedente de colocación de catéteres, en este caso Majurcar. Entonces la colocación de angioexcesos previos, pues esto condiciona a que a nivel pues más central, por ejemplo en la subclavia o axilar o yugular, se generen estenosis. Entonces esto es un factor de riesgo. Ok, bueno, hablando de la anatomía, vamos a hablarla de una forma muy esquemática y sintetizada. Vamos a ver el sistema arterial que va a depender de la arteria axilar, pasando el margen lateral del pectoral, va a convertirse en arteria braquial y va a transcurrir alrededor de la diáfisis del húmero, llegando a la fosa antecubital, en donde nos va a dar dos ramas. De forma medial nos va a dar la rama cubital y de forma lateral la arteria radial. Cabe destacar que la arteria cubital va a tener un trayecto más profundo a nivel de la fosa antecubital, lo que eso puede dificultar algunas anastomosis. Posteriormente, ya llegando a la muñeca, nos van a dar dos arcos, un arco superficial y un arco profundo. Va a haber mucha variabilidad entre la anastomosis, pero generalmente el arco profundo va a depender mayoritariamente de la arteria radial y el superficial va a depender de la arteria cubital. Y bueno, pasando a la sistema venoso, vamos a tener dos sistemas venosos, uno superficial y uno profundo. El profundo, pues van a ser estructuras vasculares que van a ir acompañando a la arteria homónima. A nivel del antebrazo, generalmente son dos, y ya llegando a la fosa antecubital, es una zona de mucha variabilidad anatómica en el que van a haber vasos perforantes que van a conectar tanto los sistemas superficial como el sistema venoso. Una vez llegando al húmero, pues vamos a tener la vena braquial que va a confluir a la vena axilar y así por consiguiente. Y bueno, lo que nos va a interesar para este tema van a ser las venas del sistema superficial. Como ya sabemos, pues dependiendo del margen lateral va a nacer la vena cefálica. Esta pues va a tener un trayecto superficial por toda la cara lateral del antebrazo y del brazo y posteriormente va a llegar a la vena axilar o puede drenar directamente a la vena subclavia. De forma medial vamos a tener a la vena basílica. Esta va a transcurrir medialmente todo el trayecto del brazo y el antebrazo, pero cabe destacar que a nivel del tercio medio y tercio superior del brazo va a perforar la fascia y va a drenar a la vena braquial. ¿Sí? Esto es muy importante. Y como mencioné, a nivel de la fosa antecubital, pues es un sitio de mucha variabilidad de entre anastomosis venosas tanto del sistema superficial como del sistema profundo. Bueno, vamos a pasar ya al protocolo prequirúrgico. Obviamente hay que valorar la permeabilidad de las estructuras vasculares, valorar los pulsos, realizar el test de Allen. Pues como recordaremos, el test de Allen va a consistir a nivel de la muñeca en presionar u ocluir la arteria radial y la arteria cubital. Y esto para ver qué tanta permeabilidad hay entre los arcos que ya les comenté previamente y ver si no se va a generar una isquemia al momento de utilizar, por ejemplo, la arteria radial para la anastomosis o la arteria cubital. ¿Sí? Tendremos que generar una isquemia haciéndole la compresión y soltamos, en este caso, un pulso, ya sea de cualquiera de las dos, y ver qué tanto tarda en reperfundir. También hay que recordar que debemos de aplicar el torniquete, esto para ver cómo se van a extender las estructuras venosas. El test de hiperemia, esto nos va a servir, y lo vamos a ver más adelante, para ver si disminuye la resistencia de las estructuras arteriales a nivel del antebrazo y ver si nos va a apoyar la arteria cubital o la arteria radial en caso de que se realice una anastomosis. Bueno, ya vamos a empezar a valorar el mapeo arterial.
Pues como todos los protocolos Doppler, nuestra estructura vascular debe estar en una angulación de al menos de 60 grados, no más. El volumen muestra de la caja al momento de valorar las velocidades debe ser de 2/3 del calibre del vaso, ¿sí? Hay que valorar el calibre y la profundidad en transversal, ¿sí? Bueno, el protocolo lo pueden ir realizando o poniendo los calibres, separándolos por tercios, ¿sí? O sea, tercio proximal, medio distal del antebrazo, proximal, medio distal del brazo, ¿sí? Y pues hay que valorar también las características de la pared vascular, ver si no hay engrosamiento de la íntima, ver que no haya placas de ateroma, ¿sí? Okay. Bueno, para valorar el calibre mínimo debemos de tener que sea de al menos 2 milímetros. Hay bibliografía que puede mencionar que 1.5, 1.6 pueden aceptarlo, pero esto se ha asociado mayor a fracasos. Y para la arteria braquial, al menos 3 milímetros. Otra bibliografía menciona al menos 2.5 milímetros. Bueno, el test de hiperemia, ¿cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar pues provocando isquemia, como si hiciéramos el test de Allen, sobre la muñeca para tratar de ocluir la arteria radial y la arteria cubital. Entonces, como sabemos, el sistema arterial es un flujo de alta resistencia y al momento de generar la isquemia por al menos 2 minutos, vemos que va a haber un cambio del índice de resistencia. Esto significa que va a bajar el índice de resistencia porque se va a estar reperfundiendo hasta que llegue a su estado habitual. Una vez que realizamos el índice de resistencia y pues se quedó en 0.7 y no bajó, esto es mal pronóstico. Okay. Pues de forma general, aquí tengo un cuadro de las velocidades promedio que vamos a tener a nivel de la arteria braquial, la arteria radial, la arteria cubital. Y el flujo que también van a tener, que va a ser importante. No me voy a tener más, pues por motivos de tiempo. Y bueno, vamos a pasar al mapeo venoso. Igual va a ser muy similar. Vamos a valorar por tercios en transversal. Vamos a ver el calibre, la profundidad y la distensibilidad. ¿Cómo vamos a valorar la distensibilidad pues desde las venas? Esto va a ser la aplicación de un torniquete y tenemos que demostrar que ya sea la vena cefálica o basílica tenga una compliancia o un aumento de su calibre alrededor del 40%, que esto también es un factor de buen pronóstico si sobrepasa esta distensibilidad. A nivel del antebrazo, pues debe de medir al menos 2 milímetros y del brazo no menos de 3, ¿sí? Y bueno, algo que se me olvidó comentar, igual al paciente, ya sea que lo tengamos sentado o en decúbito supino y estar valorando pues, el brazo. El punto es que no se canse nuestro paciente, ¿sí? Y bueno, aquí tengo dos imágenes esquemáticas, una sin el torniquete y otra con el torniquete. Esto es explorando la vena cefálica a nivel distal del brazo, ¿sí? Vemos cómo inicialmente tiene un calibre de 1.8 milímetros y ya posterior a la aplicación del torniquete se distiende a 2.5 milímetros. Y bueno, recuerden que les hablé sobre el antecedente de los angioaccesos previos. Es importante porque, pues al final de cuentas, todo este flujo que se va a producir en la fístula arteriovenosa, pues va a llegar al corazón, ¿sí? Entonces, es de vital importancia valorar, pues, estructuras vasculares de mayor calibre como la vena axilar o la vena subclavia del brazo que vamos a utilizar para ver si conserva su patrón respiratorio o la fascicidad típica que tienen estas estructuras vasculares de gran calibre. Si lo vemos aplanado o si vemos que no hay cambio con la respiración o la exacerba salva, esto nos indica de forma indirecta que hay un sitio de estenosis a un nivel más profundo. Ok. Como ya les había comentado, los tipos de acceso vascular se tiene que iniciar lo más distal posible en caso de que haya un sitio, pues, de obstrucción de esa fístula, ¿sí?
La literatura realmente dice que se inicia a nivel de la muñeca, pero pues realmente muchos de nuestros pacientes o ya tienen placas de ateroma a nivel distal o realmente los calibres vasculares pues no son los óptimos para realizarlos, ¿sí? Posteriormente pues se puede utilizar el abordaje brachiocefálico, antebrazo basílica, brachiobasílica o la antecubital de Grax. La antecubital de Grax, esta es que vamos a agarrar una vena perforante del pliegue antecubital, el sitio que mencionamos que hay mucha variabilidad, y ya unirla ya sea con la arteria radial o la arteria cubital a este nivel. Y obviamente, más distal, pues se asocia más a sitio de trombosis y más proximal a cambios de hiperflujo. Bueno, una vez que los angiólogos hayan visto el mapeo preoperatorio, pues van a hacer la anastomosis. ¿Qué va a suceder? Como sabemos, pues el sistema venoso es un flujo, es un sistema de bajo flujo y pues al estar conectado a un sistema arterial de alto flujo, se va a generar lesión endotelial. Al generarse lesión endotelial, se va a activar el endotelio, el músculo liso y se va a condicionar una dilatación tanto arterial como una dilatación venosa. Posteriormente, pues se va a generar un estrés oxidativo y va a ser un sistema de equilibrio entre el peroxinitrito y las metaloproteínas y también pues las metaloproteinasas 2 y 9. Va a ser un sistema de equilibrio con tal de que no se produzca ni una estenosis por una ausencia de las metaloproteinasas o de un sistema que nunca dilató, ¿sí? La literatura menciona que alrededor de un 20 o un 50% pues, va a fallar en madurar. ¿Y cuándo lo vamos a valorar? Lo vamos a valorar alrededor de las 6 semanas. Y aquí tengo un cuadro esquemático de cómo van a ser estas fístulas. La primera imagen es una fístula látero, se continúa la arteria terminal, la vena terminal. Látero-lateral o término-terminal. Generalmente las término-terminal pues van a ser a nivel de la muñeca. Y lo que vamos a ver más frecuente van a ser las fístulas término laterales. ¿Cómo vamos a valorar la maduración de la fístula? Como les mencioné anteriormente, alrededor de las 6 semanas, literatura es variable, pero podemos dejarlo en un rango de 4 a 8 semanas. Tenemos que evaluar que la fístula esté al menos 6 milímetros de la piel, que haya alcanzado un calibre de 6 milímetros y un flujo de 500 a 600 milímetros por minuto. ¿Esto cómo lo vamos a medir? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a medirlo? Entonces se va a medir sacando la siguiente fórmula, que es la velocidad promedio de la estructura vascular, en este caso la arteria aferente, por pi, por el área, por 60, que estos van a ser los 60 segundos, que van a ser el minuto. Entonces, ¿dónde y cómo medir? Pues en artículos, por ejemplo, este del 2017, menciona que se debe medir en la arteria nutricia 2 centímetros antes y 2 centímetros después. Hay otras guías más actuales, por ejemplo, esta del ACR, que nos menciona que se debe de medir en el segmento medio de las venas de drenaje en una porción recta. Y en caso de que no esté recta el componente venoso de la fístula, pues nos vamos a la arteria. Entonces, hay mucha variabilidad. Por ejemplo, este de la fístula arteriovenosa, que es un capítulo de un libro que salió el año pasado, menciona que igual en la arteria aferente, pero debemos de tomar al menos 3 muestras para valorar si es reproducible, ¿sí? Entonces, como pueden ver, unos dicen que en la parte arterial y otros dicen que en la parte venosa. Yo como recomendación, pues, sí pondría así los dos valores para ver qué tan reproducible es, sí, tanto la arterial como venosa. ¿Dónde no medir? Donde no vamos a medir nunca, pues va a ser en el sitio de la anastomosis. Obviamente se va a producir un flujo turbulento a este nivel y nos puede generar alteraciones en la medición o falsas cifras. Igual, por ejemplo, aquí que está así como que vasodilatado irregular en la porción venosa de la fístula, también no se recomienda. Nuestro volumen muestra de cuánto debe de ser. Debe de ser de al menos
2/3 del calibre del vaso, pero mencionan que también debe de abarcar todo el componente vascular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, estamos haciendo la medición de la arteria braquial izquierda. Ya le ponemos pues la medición automática, vamos ajustando los parámetros de la sensibilidad del trazo. Le pedimos que nos cheque la velocidad media, que es esta línea azul que se encuentra a la mitad del espectro, y posteriormente nos va a dar un apartado para medir el calibre del vaso. Y ya ahí se nos va a generar el flujo volumen que va a transcurrir a nivel de la fístula. Y bueno, ya vamos a pasar a complicaciones. La principal complicación que vamos a tener es la falla en la maduración. Nos va a llegar el paciente para valoración, ya sea de que los médicos no encontraron el tril o de que ya por protocolo nos manda el servicio de angiología o de nefrología para valorar si realmente esta fístula maduró. Entonces, un porcentaje del 20 al 50% van a fallar en la maduración, o sea que no va a alcanzar el calibre o no va a alcanzar la profundidad o los flujos esperados. Entonces, los factores de riesgo en la falla que les mencioné anteriormente, pues básicamente van a ser esos. Y bueno, así de forma esquemática, ya ven que les comenté que deberían de alcanzar un flujo mínimo de 600 mililitros por minuto para valorar, pero dejan así como que un rango de 500 a 800, de 600 a 1200 o de 800 a 1200 para poder decir que esta fístula realmente maduró. De las siguientes complicaciones que vamos a tener, pues va a ser la estenosis venosa, que esta puede ser tanto una falla temprana como una falla tardía. Como les mencioné de manera simplificada, la fisiopatología de la conexión arteriovenosa, pues se va a condicionar por una hiperplasia intimal, o ya sea de que las placas ateroscleróticas del sistema arterial pasen a través de la fístula o se genere por un trombo. Esto, ¿cómo vamos a poder definir que es un sitio de estenosis? Entonces, el sitio de estenosis pues, debe tener una reducción del calibre mayor del 50%, un calibre menor de 2 milímetros y una relación del pico sistólico tanto pre y post estenosis mayor de 2. Entre los tipos de estenosis vamos a tener la yuxta anastomótica, la cual se va a localizar dentro de los 2 primeros centímetros de la porción venosa de la fístula, que es la más común. Las estenosis anastomóticas, que esta generalmente es por la técnica quirúrgica, y del sitio de punción, de una vez de que ya se les esté haciendo el protocolo de la hemodiálisis, ahí se va a generar daño, se va a producir la hiperplasia neointimal y ya se genera la estenosis. Y bueno, las estenosis del sistema arterial realmente es mucho menor, abarcando menor del 8%. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 imágenes. Estamos dentro de los 2 primeros centímetros de la porción venosa de la fístula y vemos cómo hay un engrosamiento de la pared, lo cual va a reducir el calibre luminal. Entonces, ya una vez que se le pone el Doppler color y el Doppler espectral, vemos cómo la velocidad de pico sistólica asciende hasta 600 y se produce el fenómeno de aliasing. Entonces, el grado de la estenosis va a ser crítico cuando se va a producir una reducción del flujo de aproximadamente 60 a 75% del diámetro arterial o mayor del 50% del calibre venoso. Y pues bueno, ya el color, como les comenté, lo del aliasing. Y pues nos va a indicar así como estenosis estos puntos de corte, tanto arterial como venoso. Entonces tenemos otro ejemplo de una fístula término lateral, en el cual a la aplicación del Doppler color vemos cómo hay una área de aliasing. Posteriormente, en la medición de la medición de entrada se produce un flujo pues muy alto
que sobrepasa incluso los 400 centímetros por segundo. Bueno, la siguiente complicación que vamos a tener va a ser la trombosis, que esta la vamos a vivir en una trombosis temprana, en las primeras 24 horas a una semana del evento postquirúrgico o tardía. Y generalmente pues van asociadas a las estenosis, ¿sí? Para la trombosis temprana, generalmente la causa más común es que el paciente tuvo un episodio de hipotensión o hipovolemia o el trauma vascular. Ya para la trombosis tardía, pues es un cuadro de hipotensión persistente, estenosis o compresiones o estados de hipercoagulabilidad. La trombosis pues va a ser lo más común en las fístulas maduras. Entonces, como tenemos aquí, tenemos una anastomosis de la arteria braquial con la vena cefálica. Vemos cómo en el trayecto de la arteria hacia la anastomosis, pues está permeable y posteriormente ya en el componente venoso de la fístula, vemos cómo hay un engrosamiento intimal y posteriormente hay pues la ocupación de un material heterogéneo, predominantemente hipoecoico, con ausencia de Doppler color. Entonces, bueno, al momento de valorar la fístula, ya mencioné que valoramos pues como arterial, el sitio de anastomosis, medimos el flujo arterial, hay que medir también o valorar el componente venoso, no solamente en el sitio pues proximal a la fístula, sino que hay que irnos distal 5, 10, 15 centímetros, pues para ver si no hay un trombo más hacia arriba. Entonces, bueno, acá tenemos otra imagen en un corte longitudinal de la vena cefálica, la cual está aumentada de calibre, y vemos que tiene una ocupación pues por material heterogéneo, predominantemente hipoecoico, que en este caso pues es el trombo. Entonces, lo que les mencionaba, que hay que ir revisando hacia superior, pues para poder descartar que no haya un trombo. Pues en este caso, como es un trombo muy extenso, pues obviamente esta fístula a la exploración física, pues no iba a tener tril o iba a estar disminuido. Entonces, esa es la importancia de no solamente quedarnos a nivel de la anastomosis de la fístula, sino que irnos más hacia arriba. Bueno, el siguiente apartado pues va a ser el sangrado y el hematoma. Pues va a ser la presencia de un material hipoecoico o anecoico, dependiendo de la temporalidad, por fuera del lumen vascular. Entonces, esto puede ser tanto de forma inmediata al realizar la cirugía, que va a ser secundaria a un exudado o una disfunción plaquetaria, o posteriormente a los sitios de punción al realizarle la hemodiálisis. Entonces, por ejemplo, tenemos estas dos imágenes. La primera imagen es un corte transversal, de este caso de la vena cefálica, y la siguiente imagen es un corte longitudinal de la misma, en la cual podemos ver que la porción intraluminal pues se encuentra intacta, pero adyacente a esto vemos una área hipoecoica heterogénea que no muestra vascularidad, que en este caso pues fue ya un hematoma. Los siguientes cambios que vamos a ver o complicaciones, pues van a ser aneurismas o pseudoaneurismas. Esto, como ya les mencioné, de los cambios hemodinámicos y fisiopatológicos que ocurren al momento de la creación. Este tipo de complicaciones suelen suceder ya conforme va pasando el tiempo de la creación de la fístula. Entonces va a ser una incidencia variable dependiendo de la bibliografía, llega hasta el 60% a presentarse, y los puntos de corte que los van a dejar va a ser igual o mayor a 18 milímetros o 2 o 3 veces del calibre en este caso de la estructura venosa adyacente normal. Entonces, como sabemos, los aneurismas pues van a incluir las 3 capas vasculares, y los pseudoneurismas generalmente van a ser generados en el sitio de canulación, y esto va a generar un defecto de la pared vascular y pues va a estar contenido. Y bueno, en este caso tenemos dos imágenes. La primera es un corte longitudinal de la porción venosa de la fístula
con aplicación de Doppler color, vemos cómo hay una importante pues dilatación ya del segmento pues más ascendente, y vemos que el calibre pues sobrepasa los 18 milímetros que hemos mencionado, y pues obviamente al estar más dilatado esta estructura vascular y tener una mayor distensibilidad, pues va a haber un flujo turbulento, y al haber un flujo turbulento pues se va a generar daño endotelial y nos va a generar un estado protrombótico, y se va a generar la producción de un coágulo o de un trombo, ¿sí? Y bueno, acá tenemos otra imagen en un corte longitudinal de la porción venosa de la fístula, donde vemos que hay un defecto de la pared, la cual está contenido. En este caso sería un pseudoaneurisma. Y bueno, aunque sea un estudio en modo B, vemos cómo el flujo, al haber un flujo turbulento y pues también lento, vemos cómo aumenta la ecogenicidad en relación pues al segmento adyacente. Y bueno, el siguiente apartado pues va a ser el síndrome de Robo, que este generalmente pues va a ser un síndrome clínico en el cual se va a generar una estenosis situada distal a la fístula arteriovenosa. Y bueno, como les mencioné en diapositivas anteriores, esto va a ser más frecuente en fístulas de mayor calibre, en este caso ya sea brachiocefálica o brachiobasílicas. Entonces, ¿esto qué nos va a generar? Que en caso de que sea una patología aguda o algo rápido, el paciente pues, va a experimentar pues el brazo frío y doloroso. Obviamente pues es una isquemia en la cual el tejido no va a estar acostumbrado, y pues se va a manifestar con estos cambios. En contrario, en el apartado crónico, lo que va a suceder es que al haber pues menos pues aporte de oxígeno distal a la fístula, en este caso en el antebrazo o la muñeca, pues se va a generar atrofia muscular, cambios cutáneos o incluso la gangrena. Entonces, bueno, la exploración física pues vamos a ver que van a ser imperceptibles, y pues nos puede generar así como que un fenómeno ahí similar al fenómeno de Raynaud, en el cual pues vamos a ver los lechos unguiales pues van a estar pues más pálidos respecto al resto de la mano o de la muñeca, ¿sí? Obviamente, generalmente están asociados a patología arterial periférica. Sabemos que los pacientes son hipertensos, que muchos tienen aterosclerosis o incluso vasculitis. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Obviamente vamos a encontrar tras la aplicación de Doppler color, pues una alteración, y también una alteración del espectro. Como va a estar pasando más flujo vascular a través de la fístula que el que llega distal al antebrazo o a la muñeca, vamos a presentar un flujo alterado. En este caso, por ejemplo, de una fístula brachiocefálica, estamos valorando la arteria radial postfístula y vemos cómo sí está el pico sistólico, pero presentamos un espectro anormal por debajo de la línea de base, que esto que se traduce, que es el flujo sanguíneo, el cual se está regresando. A diferencia pues de la arteria cubital, que es el mismo paciente, pues lleva así el espectro ya sea monofásico, bifásico, perdón, o trifásico, que podemos encontrar típicamente en el sistema arterial. Y bueno, el siguiente apartado va a ser el hiperflujo, que va de la mano del síndrome de Robo. Y esto, pues, ¿a qué se va a deber? A que la arteria braquial o el flujo que está pasando por la fístula va a ser mayor de 1500 mililitros por minuto. Entonces, ¿se acuerdan de que les mencioné así como que los rangos que de 600 a 1200 o de 600 a 800 mililitros por minuto? En este caso se exceden. Y pues hay que recordar que si hay una falla cardíaca, no eran candidatos estos pacientes, porque en caso de que se produzca un síndrome de flujo, pues va a llegar más volumen a cavidades derechas, y pues va a generar una insuficiencia. Y pues hay que recordar que hasta un 75% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada pues van a presentar una hipertrofia ventricular izquierda.
Y pues bueno, esto va a condicionar a que se exacerbe la insuficiencia cardíaca y pues el paciente se le tenga que ya sea desmantelar la fístula o hacerle una anastomoplastía, o sea, tratar de reducir el calibre o ponerle una prótesis arteriovenosa. Todo esto para evitar que llegue toda esa carga de volumen a las cámaras cardíacas. Entonces, por eso es importante, bueno, al menos para los médicos, y igual también nosotros como médicos interconsultantes, ver si este paciente presenta insuficiencia cardíaca. Y ya para terminar, entre los otros misceláneos u otras cosas que podemos encontrar, pueden ser la presencia de placas de ateroma, que estas generalmente se van a encontrar pues en el sistema arterial, pero también puede haber a nivel del componente venoso. Y pues estas como tal, pues se pueden asociar a que se desprendan y generen trombosis completa al año. Y también pues están asociadas a otras complicaciones como las estenosis. Y bueno, ya para terminar, obviamente pueden ocurrir otro tipo de complicaciones como colecciones líquidas no infectadas, que estas se van a encontrar de un 2 al 4% de todas las complicaciones dentro del primer mes de la realización de la fístula. Entonces, como podemos ver en esta imagen, está una colección en tejido celular subcutáneo fuera de las estructuras vasculares de un componente predominantemente anecoico. No vemos septos o no vemos zonas hipoicoicas que nos puedan referir que es un hematoma, y que a la aplicación Doppler generalmente estos seromas pues no tienen hiperemia adyacente. Y bueno, ya como puntos a considerar yo les pido que recuerden es realizar pues un buen protocolo prequirúrgico, ir dividiendo así las arterias y las venas por calibre y por profundidad por tercios, sacar velocidades de las arterias, y pues valorar la aplicación del torniquete, ver qué tanto se distienden las estructuras venosas, y el test de hiperemia, ver si ese IR cambia para que estos datos que nosotros plasmemos en el reporte pues le sean de utilidad a los quirúrgicos, en este caso al servicio de angiología. Y bueno, también no hay que olvidar pues ya en el postquirúrgico valorar pues también el componente arterial, ver qué tipo de fístula fue, dónde se localiza, si es término terminal, lateroterminal o laterolateral. Por favor, hay que poner el calibre y la profundidad de la fístula y pues valorar la velocidad. Como ya vimos, pues eh, la medición, la mayoría nos dice que en la arteria braquial es el sitio donde realicemos la medición. Y bueno, y extendernos 5, 10, 15 centímetros hacia superior para ver que no haya un trombo pues más superior o una estenosis. Entonces, bueno, espero que esta presentación de forma sintetizada les haya servido y pues lo empleen en su práctica clínica. Muchas gracias.